Bueno, continuando con la agenda del evento, invitamos a los miembros del primer panel, el financiamiento climático en el mercado de carbono, impulsando el desarrollo de proyectos de reducciones o captura de carbono. Le recomendamos a quienes están presentes de manera presencial puedan utilizar el mismo QR para realizar preguntas y quienes están vía streaming a través del Zoom. Quiero comentarles de que ya pasamos las 500 personas que están siguiéndonos vía Zoom en el evento. Entonces, les presento a los integrantes del panel. Invito también al escenario a Julia Sobrevilla, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad del Grupo UNACEM, a Sandra Carrillo Hoyo, socia de ERM, a Matthew Piquín. Sorry, no me aprendí cómo pronuncias tu apellido, Matthew, ahora nos comentas. Director LATAM de Sustainability Business de Schneider Electric, Nelly Paredes del Castillo, directora ejecutiva de CERFOR, y Paul Ramírez, el Senior Project Origination Officer de LATAM de Mirova. Y ahora bien, le cedo la palabra a José Luis Riz, director de Finanzas Sostenibles de A2G, quien hará de moderador en esta sesión. Adelante, José Luis, y te dejo entonces a ti la moderación. Buenos días con todos, gracias por acompañarnos en esta primera edición del Perú Carbon Forum. No sé si tenemos por ahí los micrófonos para los panelistas. Gracias. Bien, este panel justamente trata de hablar del financiamiento climático en el mercado de carbono y lo que ya hemos visto en la presentación de Alfredo, la importancia que tiene este mecanismo para desarrollar la acción climática. No diríamos casi que es importancia, sino condición necesaria para llegar a los objetivos climáticos que nos planteamos y a la sostenibilidad en general. Y es importante justamente pensar que es un mercado. Y cuando uno retrocede a las clases de economía que por ahí puede haber tenido, un mercado tiene oferta y demanda. Y cuando un mercado no ha surgido espontáneamente es porque hay alguna falla de mercado. Entonces, ahí requerimos, aparte de la oferta, aparte de la demanda, generar ese ecosistema, ese ambiente para que se den las condiciones que faciliten el desenvolvimiento de ese mercado para lo que queremos de un mercado, que nos ayude en la asignación eficiente de los recursos. Entonces, tenemos un panel justamente de representantes de esos actores, una muy buena muestra de lo que sería la oferta, la demanda y esas organizaciones de soporte para el desarrollo de un mercado de carbono en el Perú. Quiero comenzar con Julia desde UNACEM. ¿Cómo ves, Julia, cómo consideran ustedes que los mercados de carbono pueden ser una herramienta clave en el país, sobre todo pensando en las metas de descarbonización que ustedes corporativamente tienen? Bueno, antes que nada, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí en el primer Perú Carbon Forum. Gracias a todos los integrantes del panel. Efectivamente, el Grupo NACEM, como la mayor parte de ustedes saben, es principalmente un grupo cementero, también con negocios de concreto y también con negocios de energía. Así que, evidentemente, el tema del mercado de carbono para nosotros es crucial. Habiendo declarado nuestra intención de ser carbono neutrales al 2050. Y esto es para nosotros un enorme desafío, un reto que tomamos con la debida seriedad y compromiso. El Grupo NACEM tiene más de 100 años. Comenzamos como Cemento Lima, principalmente con una cementera. Nuestra primera planta fue la planta de Condorcocha, que fue construida en 1956, ya con la idea de autoabastecerse de energías limpias. Se construyeron 2 pequeñas hidroeléctricas junto con la planta, que son las 2 Carpapatas, hoy son 3. Tenemos un negocio también de energía hidroeléctrica, comenzó con una planta hidroeléctrica que es el Tatanal en Cañete. También
también con el propósito de abastecer nuestra planta de Tocongo, que es la planta más grande. Este negocio es un poco más grande, entonces ya es una empresa independiente. Entonces, el Grupo NACEM, con todos los negocios, también nos expandimos geográficamente a Ecuador, a Chile, a Estados Unidos. Tenemos entonces un enorme compromiso en la reducción de nuestra huella. ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos declarado efectivamente nuestra hoja de ruta, no solamente al 2050, sino primero al 2030, justamente en línea con lo que nos acaban de presentar. Y esta ruta de descarbonización tiene principalmente 5 ejes. Tiene ejes industriales, tiene ejes, digamos, de energía más limpia, tiene energías, combustibles alternativos también. Y evidentemente una de las grandes palancas va a ser la palanca de la conservación, la forestación, las soluciones basadas en naturaleza. En eso estamos apostando. Y para ello el mercado de carbono es crucial entenderlo, es crucial desarrollarlo, es crucial ser parte de él, para poder financiar y ser parte de iniciativas que sean justamente de conservación, que ya hemos comenzado a través de nuestra área de conservación privada, que es San Lorenzo Mancay, que los invito a todos a visitar, si quieren hacer deporte. En junio, Florencia en los Mancay, pero ahora está verde. Igual tenemos también el patronato de Norte Oyocochas, de la Reserva Paisajística Norte Oyocochas, justamente en protección a la cuenca del río Cañete, donde está nuestra operación. En Ecuador también tenemos áreas de conservación privadas, que es nuestra planta de Madura. Con ello quiero decir que nosotros ya tenemos ese compromiso y sin embargo lo que nos falta es atar estos compromisos de conservación a la estructuración financiera de los mercados de carbono y verlo de esa forma. Y en eso estamos. Hemos empezado ya con algunas distintos proyectos que hemos hecho en el 2007 y 2011. Tenemos algunos proyectos de compensación también ahora, pero queremos realmente, para poder llegar a nuestra meta al 2050, evidentemente ser parte de este mercado de carbono. Muchas gracias, Julia, y gracias sobre todo por tocar un tema que también tenemos que tener en cuenta, que es ese vínculo carbono, biodiversidad, agua, como mencionabas. La Reserva Norte Oyocochas es un ejemplo de cómo nos reunimos por un mercado de carbono, pero también veamos las otras dimensiones que se vienen. Quiero continuar con Sandra y preguntarte desde tu perspectiva. Queremos más proyectos ligados a un mercado de carbono, que se puedan ofertar, que puedan obtener financiamiento en un mercado de carbono. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas barreras que aparecen? Y bueno, siendo tirano con el tiempo, ¿cuáles serían esas recomendaciones en bullets que nos podrías dar para comenzar a superarlas? Gracias, y para mí también es un gusto estar en este panel. Quiero introducirles un poquito sobre RM para quienes no nos conocen. RM es una compañía multinacional de consultoría en materia de la sostenibilidad con 50 años de experiencia, es decir, traemos un recorrido muy interesante acerca de la evolución del entendimiento de la sostenibilidad. Y de esos 50 años, 20 años trabajando en el mercado de carbono. Entonces, lo que yo voy a compartir realmente es parte también de insights que he recogido de estudios que RM realiza en diferentes latitudes y que pues nos pueden servir para mercados emergentes, especialmente para el caso de Perú. El primer tema que vemos muy interesante como barreras y desafíos, pero que se pueden convertir en oportunidades, es el mercado, ¿no? Porque lo comentaban ya en las presentaciones de la mañana, en donde nosotros observamos una, pues a veces, desconexión entre quienes necesitan reducir estas emisiones y que tienen ya unos objetivos definidos, pero ese cómo todavía queda un poco difuso, o la figura no está clara, o quizás no existe aún la tecnología suficiente para descarbonizarnos en el tiempo que necesitamos, como lo comentaba en la presentación anterior. Y es en ese sentido en donde, por supuesto, el mercado de carbono es una alternativa, pero si no tenemos idea de cómo estructurar un plan, una estrategia de conservación, pues ahí hay un primer desafío, desde el lado de la demanda, pensando en la actividad sobre todo productiva de Perú.
que es una actividad extractiva que tendría un enorme potencial de necesidad de este mercado, ¿no? Y lo que nosotros observamos de nuestros clientes es a veces mucha preocupación por la integridad, el riesgo reputacional, y no será esto greenwashing. Hay todavía muchos mitos al respecto, y en ese sentido para nosotros es un placer estar en este espacio porque sabemos el efecto que generan los Carbon Forum en Latinoamérica, y confío en que este va a ser pues, el comienzo de la articulación de diferentes actores para ese fin. Y desde RM lo que hemos hecho para atender este desafío es crear un portal que se llama RM Carbon Credit Portal, en donde estamos ayudando a conectar a quienes necesitan de compensar sus emisiones con los proyectos. Apenas se ha lanzado en la Semana Climática de Nueva York, o sea, ahorita, y es pues un tremendo desafío, ¿no? Porque efectivamente esa necesidad de conexión entre la oferta y la demanda no solo nos pasa aquí, sino sobre todo a nivel global, y creo que es un enorme potencial. Y el segundo punto es en relación a qué más falta, el crecimiento de proyectos certificados. Hay un camino que se tiene que recorrer para que un proyecto esté certificado, y evidentemente necesitamos financiamiento, ¿no? En la presentación anterior nos han mostrado el enorme potencial del cómo podemos aprovechar las soluciones climáticas naturales para, pues, sobre todo, lograr un mayor nivel de compensación, pero también acceder a un mejor precio. Ahí tenemos una tremenda oportunidad como Perú, pero todavía hay una brecha enorme de financiamiento, enorme, para llegar ahí. Y pues lo que nosotros estamos viendo en ese momento es la necesidad, y estamos en ese tipo de proyectos ahorita, ayudando a crear productos financieros en cajas municipales, en bancos y en fondos de deuda, porque si no existe una opción de financiamiento para que estos proyectos con potencial escalen, no vamos a tener oferta. Entonces, creería que hay, José Luis, una visión tanto de la oferta y de la demanda y las barreras que hay de ambos lados para nuestro país, pero sin duda este es un espacio para poder discutirlas y ver alguna solución. Gracias. Sin duda. Muchas gracias, Sandra, por tu intervención. Y también es importante considerar esa evolución que vemos muchas veces en el mercado de capitales, ¿no? O sea, una empresa a veces no entra directamente al mercado de capitales, como mencionabas, pasa por una relación con el sistema financiero, con productos financieros que la van preparando para ese salto a las ligas mayores y a tocar la campana que vemos por ahí cuando ya accede al mercado. Quiero continuar con Mathieu, desde el punto de vista de una gran corporación como es Schneider Electric. Se habla y proliferan las alianzas, los objetivos corporativos de net cero, de descarbonización, pero por otro lado se requiere estos mercados de carbono para, como se veía en la presentación principal del día de hoy, llegar a ese offset, a esa compensación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué rol ven en los mercados de carbono y un mercado de carbono en el Perú de cara a una estrategia corporativa de descarbonización? Gracias, José Luis. Gracias a todos por la organización de este tremendo evento. Es un honor. Y yo quisiera comentarles quizás que si ustedes piensan que Schneider Electric hace ascensores y no entienden por qué estamos aquí, después le comento por qué y no hacemos ascensores. Entonces, yo quería destacar algunos de los contextos que fueron mencionados antes sobre Perú y Latinoamérica. Perú es uno de los top 5 en términos de biodiversidad en el mundo, según diversos rankings recurrentes que hay. Latinoamérica creo que es responsable por 7% de las emisiones mundialmente y tiene como 22% de los proyectos de crédito de carbono issued, o sea, ya existente. Entonces, naturalmente, por los números vemos el protagonismo y el potencial grande del país y de la región para la contribución a la descarbonización. Y ahora, mirando hacia la demanda, ¿no? Alfredo nos dio un contexto muy interesante sobre pues, el tamaño relativo de los mercados regulados y voluntarios. El mercado voluntario es muy pequeñito, pero también tiene un potencial muy grande y no podemos esperar las regulaciones solamente, aunque ellas son necesarias para avanzar.
Entonces, hoy, solo para rescatar algunos números, hay 9.000 compañías, lo miré por la mañana antes de venir, que suscribieron a Science Based Target Initiative. De estas 9.000, hay unas 6.000 que ya tienen sus metas validadas, pero metas alineadas a las ciencias, y son 3.500 más o menos que tienen sus metas cero emisiones líquidas, net zero, validadas por la iniciativa. Entonces estamos hablando de miles de empresas que hace unos años no tenían este tipo de compromiso validado por nadie y que ahora están con un compromiso validado y con la intención de avanzar con soluciones de descarbonización, sean ellas energía renovable, eficiencia energética o, al no tener alternativas a veces, créditos de bonos de carbono, ¿no? Y entonces eso se vuelve una oportunidad muy grande para el mercado de carbono de no crecer solamente con los mercados regulados, pero también con los mercados voluntarios. Y bueno, ahora entrando solo un poco de por qué Schneider está en este negocio, ¿no? Schneider Electric tiene una división de consultoría de 3.500 personas que se dedican a la estrategia de sostenibilidad de nuestros clientes, la digitalización de la información para sostener el esfuerzo a lo largo de décadas y a la acción de descarbonización. Y las acciones de descarbonización, tenemos la necesidad de implementar energía renovable mucho más rápido, coincido con la tesis de Alfredo. Eficiencia energética es la mayor cosa que tenemos que hacer realmente, pero los bonos de carbono son parte de este elemento. Y si miramos a la trayectoria del discurso del Science Based Target Initiative este año, vemos que pues el principio general es que las empresas reduzcan con medidas concretas de renovables, de eficiencia energética, las emisiones de sus operaciones y de las operaciones de su cadena de suministro, pero también hay un espacio y un reconocimiento que ciertas soluciones aún no existen y hace falta mecanismos de compensación que son legítimos en busca de alcanzar objetivos de cero emisiones líquidas. Entonces, este sustento, este apoyo que nos da el Science Based Target Initiative es importante y va más allá. O sea, el SBTI menciona que las empresas deben de buscar compensar más allá de las emisiones de su cadena de valor. O sea, no solamente estamos mirando hacia nuestra cadena de valor, sino a protagonismo e impacto que podemos generar más allá de eso, ¿no? Y entonces desde Schneider identificamos esta necesidad fuerte por una expertise en bonos de carbono y el año pasado realizamos la adquisición de una empresa especializada en eso que se llama EcoAct o EcoAct y que se dedica hace 20 años al mercado de carbono voluntario, generando proyectos nuevos y tenemos alianzas con desarrolladores aquí en Perú, pero sobre todo acompañando las grandes empresas en Perú y fuera de Perú a definir una estrategia creíble y realizar para bonos de carbono. Y aquí yo quería destacar, hablaste de financiamiento, es muy interesante porque cuando hablamos con empresas que buscan bonos de carbono, lo primero que buscan es entender la calidad. ¿Y cuál es la calidad? Y por eso fundamos en 2008 la asociación ICROA, la Alianza Internacional para las Organizaciones de Reducción de Emisiones, para definir estándares de calidad sobre los créditos de carbono que puedan ser referencias para todos que buscan hacer eso y traer más credibilidad. Pero después de la calidad, lo que nos sorprende es que la diversidad de modelos de negocios para adquirir bonos. Hay empresas que quieren invertir ahora en tal proyecto que va a generar un co-beneficio social y reputacional local muy importante. Hay otras que quieren invertir a lo largo de 15 años. Entonces, así como existen los PPAs de energía, pues existen los PPA de crédito de carbonos. Y eso permite que el financiamiento del instrumento sea mucho más fácil y una empresa puede incorporar eso en su OPEX. Y existen otras modalidades de compras. Entonces, nuestro papel lo vemos como un facilitador del acceso a proyectos. Hemos visto con Alfredo que hay más oferta que demanda. Entonces, podemos darnos el trabajo de unir los dos también trazando modelos de negocios que faciliten este match, ¿okay? Quisiera concluir comentando que realmente todo eso fomenta a que el mercado de carbono es una verdadera herramienta
para que las 9.000 empresas de hoy y las muchos más que van a incorporar con metas SBTI puedan correr más rápido hacia sus objetivos, y eso es una oportunidad tremenda para el mercado peruano, y o la aprovecha o no la aprovecha, pero la oportunidad está aquí, de proveer al mercado internacional soluciones basadas en la naturaleza, con precios competitivos y un impacto socioambiental muy positivo. Gracias. Muchas gracias, Matei, por tu explicación. Definitivamente los mercados financieros influyen tradicionalmente por el lado del financiamiento, el direccionamiento del capital influye hacia dónde van las inversiones. Pero hoy día vivimos una época muy interesante en términos de el impulso que se le está dando a la divulgación financiera relacionada con sostenibilidad. Lo mencionaba Matei, esta motivación a las empresas a divulgar más sobre su sostenibilidad, a adoptar, a fijar metas, a comprometerse en la acción, sin duda es una oportunidad que tiene que retroalimentar el desarrollo de un mercado de carbono y nuevamente darnos ese sentido de urgencia, porque el mercado de carbono o la reducción de emisiones es global. Así que competimos a escala mundial, tenemos que tener ese sentido de urgencia para desarrollar nuestra oferta local. Y justamente hablando de oferta local, Nelly Paredes, desde el CERFOR, ¿qué nos podrías comentar sobre el marco regulatorio para los proyectos de carbono y por dónde ves que podría aprovecharse experiencias internacionales o experiencias que hayamos desarrollado en el Perú para generar ese sentido de urgencia y esa oferta de créditos de carbono para el mercado? Bueno, buenos días con todos y con todas los que están aquí presentes, los más de 500 participantes que están acompañándonos virtualmente, y agradecer pues a A2G y a México CO2 por esta iniciativa de marcar, como dijeron, el hito con este primer Perú Carbón Forum, el cual realmente como Estado me da un gusto ver cuántas empresas privadas comprometidas ya con este tema, que no solamente están dejando en manos del Estado para que podamos trabajar este tema. Gracias por la pregunta. Me han dicho que tengo solamente 5 minutos, pero creo que como Estado quisiera aprovechar la oportunidad para que todos los que están participando puedan conocer un poco más de lo que venimos haciendo como Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que muchas veces ni siquiera saben o conocen qué es lo que hace CERFOR, porque es más conocido como CERFOR. Entonces, para no extenderme mucho, porque pudiera hablar mucho más de 5 minutos, voy a permitirme leer un poco lo que he preparado para que pueda quedar un poco claro y las ideas no se me vayan a dispersar. Bueno, como todos sabemos, el país, Perú, es el segundo país de Latinoamérica en bosques, ¿no? Tenemos actualmente 72 millones de hectáreas en bosque, que son una reserva muy importante de carbono a nivel global, justamente por esa extensión que representamos en el mundo. Pero a la vez es el sector que uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, más conocido como UTCUS, es el que está contribuyendo mayormente a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Aportamos el 51.3% del total de las emisiones que tenemos como país. En el país, la mitigación realmente a nivel nacional permite también que fortalezcamos la competitividad internacional y va en línea realmente a las prioridades que tenemos como nación, como país, en un desarrollo sostenible que ya se ha mencionado y se habla bastante de este tema desde hace muchos años. Para tal dimensión, los esfuerzos que tenemos como país para impulsar este mercado de carbono y hacer frente al cambio climático, nos enmarcamos ya en nuestras políticas nacionales, así también como en los compromisos internacionales para poder asumir estos retos, lo que requiere definitivamente una financiación climática suficiente, contando con el apoyo de la cooperación internacional y poder implementar nuestras NDCs nacionales determinadas. Y también contamos pues con el apoyo ahora de todas las empresas privadas que están en mira de trabajar en ello. En este contexto, el Perú se adhiere pues al Acuerdo de París,
como ya lo explicó muy bien Alfredo en su exposición. Y cabe recordar que uno de los compromisos que se tenían en el acuerdo era que se tenía que movilizar conjuntamente 10.000 millones de dólares anuales para poder apoyar a países en desarrollo, justamente a todos los temas de mitigar los efectos de cambio climático, hecho que hasta el momento no ha pasado. Pero sin embargo, aunque no cabría mucho la comparación, eventos como el que estamos realizando hoy también suman a que podamos avanzar con nuestros cumplimientos. Que si vemos, como lo explicó Alfredo, en estos momentos es crítica la situación al estar en 3 puntos y algo, y ni siquiera estar en el 2% de los grados que deberíamos estar, apoya bastante a la población y a todos los que están participando para que puedan interesarse en el tema del mercado de carbono. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Servicio Nacional Forestal, porque pertenecemos al ministerio conocido muchas veces más como Ministerio de Agricultura. ¿Por qué? Porque justamente pensamos en que también nuestros bosques tienen que ser competitivos y sostenibles para la población que habita en ellos, ¿no? Es así que, como ente técnico normativo, estamos liderando una estrategia de carbono neutralidad, ¿no?, para el sector justamente UTCUS, y para contribuir al desarrollo bajo de carbono y compensar nuestras emisiones, la cual se enfoca en 2 ejes principales: el manejo forestal sostenible y la restauración de áreas degradadas y deforestadas con la implementación de sistemas agroforestales, plantaciones forestales, comerciales y de restauración. Todos sabemos que pese a todos los intentos y las limitaciones que tenemos, igual, o las normas que estamos poniendo como país, la deforestación todavía está en aumento. Entonces, lo que nosotros como ente rector, y este trabajo también lo realizamos de la mano justamente con los gobiernos regionales en la Amazonía, que es donde está la mayor cantidad de bosques, estamos trabajando con ellos todo este tema de restauración y trabajar proyectos y programas que estén enmarcados en todo el tema de carbono. Entonces, cuando también nos preguntan si en nuestra legislación forestal del Perú actualmente se dan condiciones para el desarrollo de proyectos de carbono, sí, en la norma lo tenemos, específicamente un artículo de esta ley forestal, que es el artículo número 7, cuando hablamos de los servicios de los ecosistemas forestales y los derivados de las funciones ecológicas de dichos ecosistemas y de los flujos de materia que generan beneficio económico. Por lo tanto, en este punto ya se habla de aprovechamiento de carbono, que a diferencia de la conservación, el almacenamiento carbónico per se no es retribuido económicamente, ¿no? La titularidad de los proyectos de carbono es un elemento básico. De esta manera, si hay un derecho adquirido, ya sea por personas o por empresas, que es reconocido por el Estado a través de un título habilitante, que puede ser una concesión, puede ser un permiso o puede ser un contrato, da acceso legal al uso del recurso forestal y se puede realizar el secuestro de carbono forestal. Definitivamente ello bajo ciertas condiciones que cumplir, como son tener el derecho legal del uso, contar con planes de manejo sostenible aprobados que indiquen que se hará el aprovechamiento de carbono, tener registros en el caso de que sean plantaciones forestales, entre otros aspectos regulados para la gestión forestal sostenible respecto a nuestras normas. Como sabemos, a nivel internacional se viene construyendo, ¿no?, muchas autopistas adecuadas para los mercados regulados en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París, que es el segundo gran hito de las negociaciones climáticas después del Protocolo de Kioto. Estamos convencidos de que la ruta ha empezado, que tenemos todavía mucho que hacer y que el acuerdo y el trabajo también entre países va de la mano para el cumplimiento, para lograr justamente lo que queremos, que es la mitigación. Actualmente Perú contamos con 2 acuerdos bilaterales en el marco del acuerdo justamente 6º de París, uno con Singapur y otro con Suiza.
países con los que podríamos trabajar el impulso de estos mercados, lo que esperamos realmente hacer en un futuro muy próximo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelly. Importante el considerar el marco normativo y cómo estamos organizados. La ley forestal reconoce la posibilidad de transar los créditos de carbono. Y tenemos también aquí a Paul, representante de Mirova. Entonces, la pregunta directa, desde la perspectiva de un fondo de inversión como el de ustedes, ¿qué tenemos que hacer para que el mercado de carbono florezca en el Perú? Gracias. Quiero agradecer también a los organizadores y a los patrocinadores del evento por habernos invitado. Les voy a hablar brevemente de lo que es Mirova para los que no conocen. Mirova es el brazo de inversiones de capital natural del banco Natixis, que es un banco francés. Somos un gestor de activos a través de fondos de inversión de impacto y actualmente estamos manejando aproximadamente 500 millones de euros en activos bajo gestión de fondos propios y de terceros. En los últimos 10 años hemos invertido en Perú aproximadamente 40 millones de euros en proyectos principalmente de reducción de emisiones en áreas naturales protegidas como Tambopata, como Cordillera Azul y en comunidades nativas de la selva peruana. Entonces, para Mirova, ¿qué es importante cuando ve una inversión? ¿Y qué es importante para que crezca el mercado, por ejemplo? Primero es la etapa en que se encuentran los proyectos, ¿no? Que no sean solamente proyectos pilotos y bonitos, sino que lleguen ya a una etapa donde hay un estudio de factibilidad, donde hay una prueba de que se puede hacer. Y luego, ¿qué más? La escalabilidad del proyecto, ¿no? Que lleguen a ciertos niveles de economía de escala que nos permitan mejorar costos, que nos permitan también hacer una inversión que genere créditos de carbono a un costo relativamente asequible para nuestros inversionistas. Luego, ¿qué más tenemos en cuenta? Finalmente, nosotros invertimos en instituciones o en personas. Entonces, para nosotros, ¿qué es importante? Los desarrolladores de proyectos, nuestras contrapartes, ya sea en campo, ¿no? Como ONGs implementadoras que tienen mucho conocimiento de campo, como también en la parte de carbono, con empresas como EcoAd, como Ipicarbon, como desarrolladores de proyectos, que también ya tenemos muchos en el Perú, ¿no? Y que están haciendo un gran trabajo. Luego, ¿qué más es importante? La estrategia de intervención. La estrategia de intervención en campo, que contemple ¿qué? Pilares como ESG, ¿no? Que contemple procesos de consulta previa a las comunidades o a los actores locales, que contemple también temas de gobernanza, ¿no? Luego, ¿qué otro punto importante vemos después de esto? Es el marco legal, ¿no? Para nosotros también es muy importante tener claridad sobre el marco legal, sobre quién tiene la tenencia de los créditos de carbono, cómo se transfieren, si los proyectos ya van a poder ser anidados en un futuro cercano, porque eso también es un tema que ahorita está en todos los inversionistas nos preguntan, ¿no? Y luego, por último, pero no menos importante, es si se puede también tener cofinanciamientos, ¿no? Cofinanciamientos de socios locales, de cooperación internacional, de fuentes extranjeras o de contrapartes que podamos hacer coinversión, ¿no? Nosotros buscamos contra nuestra inversión el retorno a través de créditos de carbono, ¿no? Que es finalmente lo que buscan los inversionistas, y sobre todo es el impacto social, el impacto ambiental y el impacto en las comunidades donde intervenimos, ¿no? Yo creo que bajo estos esquemas, si los proyectos que se presentan, que en el Perú se están gestionando, cumplen con básicamente estos requisitos, el mercado de carbono peruano puede crecer bastante. O sea, nosotros tenemos ya 10 años invirtiendo en Perú, o sea, se ha recorrido un largo trayecto. Yo creo que hay condiciones, faltan algunas condiciones que se pueden generar en este momento, ¿no? Como tener la perfección del marco legal y todo esto, pero creo que existen condiciones en Perú ya, porque tenemos haciendo esto durante 10 años, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Paul.
Sobre todo, gracias por el mensaje de que hay condiciones en el Perú. Yo creo que ese es algo clave que tenemos que tomar en cuenta y, como decía antes, vincular esas condiciones a ese sentido de urgencia, ¿no? O sea, tenemos que aprovechar, es una oportunidad que está y tenemos que aprovechar para el desarrollo del mercado. Bueno, tenemos más de 500 personas conectadas en las redes, aparte de quienes nos acompañan en la sala, y son muchas las preguntas que están llegando, así que voy a adoptar el privilegio de editor para juntar varias preguntas en una. Espero que con ello se cubra y se mantenga el interés de todos ustedes. Julia, comenzando por ti. Generalmente, y tenemos esa tendencia natural cuando hablamos en el Perú, de irnos a los bosques, claro, más de la mitad de nuestro territorio, pero desde una perspectiva corporativa, en un sector como el cemento, en todos los proyectos de lo que nos comentaba Alfredo, que no es solo pues compensar, sino también cómo reducimos nuestras emisiones. ¿Cómo ven ustedes el apoyo del sistema financiero mercado de capitales? O sea, si nos dijeras, ¿qué podemos hacer para ayudarlos en esa tarea o para hacer más liviana la carga? Gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que el mercado financiero ya nos ayuda bastante, y esto va a sonar irónico, pero nos ayuda haciéndonos preguntas difíciles, pidiéndonos información detallada, pidiéndonos nuestra medición, pidiéndonos que en los disclosures de los distintos instrumentos financieros realmente tengamos los números claros, realmente mostremos cuáles son las palancas de reducción y cómo están funcionando. Nosotros, como les dije hace un ratito, hemos declarado 5 palancas, incluyendo, digamos, la conservación natural, que lo voy a dejar de lado para responder el tema industrial, que es complejo, es difícil, es retador, y sin embargo también hay muchísimas opciones de ir hacia adelante. Y eso diría que esa es la gran contribución para nosotros del mercado financiero. Vemos cada vez más interés en los temas, digamos, ambientales, de acción climática, de temas industriales, de cómo reducir tanto a nivel de coprocesamiento, como a nivel de eficiencia energética, como a nivel de reducción de clinker. Hay toda una serie de elementos y cada vez hay más interés y más detalle que nos pide el mercado financiero. Y la otra, de la otra parte, ya regresando al financiero, justamente estas oportunidades como las que nos menciona Mirova, de establecer fondos financieros para hacer proyectos grandes de reforestación o de conservación, y poderlo ligar, digamos, poderlo ligar el mundo de la mitigación y conservación al mundo financiero, son temas que a nosotros nos ayudan muchísimo y nos ayudan a organizarnos, a ordenarnos, a ponernos metas, a cumplirlas y a presentarlas de una forma bastante más rigurosa. De acuerdo. Muchas gracias, Julia. Una pregunta que va a ser común a Sandra y a Mathieu, un poco desde su rol. En su experiencia ayudando al desarrollo de las empresas, de la oferta y de la demanda, como mencionaba antes, ¿cuáles dirían ustedes que son ese curso introductorio que deberíamos hacer? O sea, ¿cuáles son esos primeros contenidos que hay que transmitir a los potenciales interesados en un mercado de carbono en el Perú para que vayan haciendo su tarea? Un poco lo que comentaba Julia, ese exigirnos estar preparados, ese readiness, como también se le llama a veces en inglés. ¿Cuáles dirías tú que son esos puntos que tú les aconsejarías tienen que trabajar desde ya? Es tan tarde en trabajar en eso. Bueno, justo reflexionaba escuchando a las super intervenciones de los demás sobre la cantidad de proyectos que tenemos ahorita registrados en el portal de Huella Carbono Perú. Estuve revisando que actualmente son 12 registrados disponibles para quien quiera pues, realizar una compensación. De esos 12, 3 son máximo 4 son empresas y el resto son ONGs, que está muy bien, o sea, que tengamos diversidad de actores, pero creo que una de las cosas, si pensamos en contenidos a refrescar, es cómo hacemos para que más empresas vean eso como negocio. El caso de Bosques Amazónicos, que se presenta más tarde, y no quiero hacer spoiler, pero tuve el privilegio de acompañarles en el proceso hasta una emisión en el mercado de valores que fue súper exitosa.
Es, creo, una muestra de que sí podemos hacer negocio siendo sostenibles y apostando por el capital natural. Pero para eso, creo que la clase básica o lo que tenemos que lograr es que esto tenga una forma muy explícita de demostrar que es rentable, ¿no? Y que al tiempo que nosotros logramos la conservación de la biodiversidad y por supuesto necesitamos liquidez para pagarle a la gente, para incluir a la comunidad local, para restaurar los ecosistemas, etcétera, etcétera, necesitamos de un repago. El mercado de carbono es un excelente repago para eso y mientras accedemos a un crédito que hoy felizmente ya existen opciones de crédito en diferentes segmentos, pero creo que partiendo del origen ese es el punto esencial en donde yo siento que aún hay mucha brecha desde la oferta y también desde la demanda, ¿no? Y esto realmente sirve de algo, hay un impacto, entonces creo que de ambos lados es el mismo punto. ¿Cómo hacemos para que, si yo soy el que hago el proyecto, entiendo que esto puede estar en el ADN de negocio y del otro lado también cómo una estrategia de compensación me puede ayudar, por supuesto, a estar más conectado con las exigencias de un mercado internacional cada vez más sólido en materia de ESG? Eso sería mi perspectiva. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Mathieu. Sí, gracias, José Luis y Sandra. Me gusta mucho el cómo mirando hacia la demanda, realmente no es una demanda, hacia la oferta, perdón, como lo dices, no hay una oferta enorme en Perú. Y yo, digamos, confiaría en el mercado que si logramos hacer que más demanda surge, pues la oferta va a seguir, porque al final hay un montón de empresas en el mundo que ya tienen las competencias, los skills necesarios para identificar nuevos proyectos, sea aquí en Perú o en países vecinos, y desarrollar proyectos interesantes. Entonces, yo me enfocaría aquí en la demanda y tuve la oportunidad de estar con diversas empresas esta semana y veo que preguntar en alto nivel en las empresas qué es lo que perciben en términos de presiones es el punto de partida. Entonces, ¿de dónde vienen las presiones? De sus inversionistas, del mercado de capital, de sus clientes, de la regulación. Muchas empresas quieren 4 estrellas en la huella Perú, ¿no? Entonces, me encanta ver que Perú está poniendo un marco que incentiva eso y yo creo que generar este link entre una estrategia de sostenibilidad y el beneficio que trae a su negocio, porque les permite generar relaciones más sostenidas en el tiempo con sus clientes, con sus inversionistas. Y yo creo que por fin, al mismo tiempo, se ve positivo si estas empresas logran crear una estructura o una jornada de sostenibilidad y de descarbonización muy clara, que abarca todos los elementos, dentro de los cuales los bonos de carbono son uno de los elementos, y yo creo que cuando esto se inscribe en una estrategia marco, o sea, si una empresa, por ejemplo, se compromete con 0 emisiones líquidas y formaliza que el crédito de carbono es una herramienta, desmistifica un poco este miedo que, ¿por qué voy a comprar un crédito de manera suelta, sin ningún vínculo, con una estrategia clara y con un objetivo de negocios? Entonces, por un lado, cuestionar sobre qué es lo que exigen las partes interesadas y 2, crear una estrategia marco dentro de los cuales pues el crédito es un pilar y creo que eso puede contribuir a generar más demanda y a su vez acelerar la generación de oferta. Excelente, muchas gracias, Mathieu. Excelentes reflexiones por los dos lados y gracias, Sandra, por la mención del caso de bosques amazónicos. Definitivamente es un caso que yo dicto un curso de finanzas sostenibles, siempre lo uso, qué pena que sea uno, ¿no? O sea, cómo podemos trabajar para generar más experiencias que aprovechen el mercado de capitales para ese potencial de conservación. Y justamente en esa línea, Nelly, te quería preguntar, ¿cómo ves el rol de CERFOR como ese sitio de acogida, ¿no? O sea, para el inversionista que busca alternativas de proyectos, para el desarrollador de proyectos que quiere tener una contraparte que le oriente en este mundo? ¿Cómo desde CERFOR ven un rol
en acompañar este desarrollo del mercado de carbono? Sí, efectivamente, ese es el reto que tenemos ahorita como CERFOR, no solamente como desarrollador de proyectos, porque también nosotros dentro del marco de nuestras competencias también tenemos algunos proyectos, algunos programas que hemos venido acompañando, sobre todo en la Amazonía. Mencionarles, por ejemplo, que ahorita estamos con un proyecto bastante grande de cerca de 400 millones que es financiado justo por una cooperación, la cooperación alemana con el KfW, y tenemos justamente uno de los proyectos que es plantaciones forestales y que estamos tendiendo justamente también a trabajar este tema de mercado de carbono. Pero no solamente tenemos que ser los que ejecutamos, sino justamente lo que mencionas, cómo acompañamos a todas esas empresas que quieren ser los que demandan y cómo nosotros como Estado podemos apalancar y fomentar la oferta, que tengamos más oferta para que puedan justamente ser visibles estos proyectos y poder acompañarlos. Desde CERFOR, justamente con esta estrategia que estamos ya elaborando y tenemos que sacarla, vamos a apoyar y simplemente les digo que están llanos a poder comunicarse con nosotros para que nosotros podamos apoyar en el tema también de cooperación internacional. Nosotros también tenemos muchas experiencias y me gusta que se hable inclusive ya de sistemas agroforestales, de restauración, ¿no? Cosa que antes no se oía mucho en eventos, solamente estaba circunscrito pues de repente a las ONGs o al gobierno, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que trabajan estos temas, pero ahora las empresas también están preocupadas en eso y pues tienen al CERFOR un aliado justamente para acompañar todos estos procesos. Gracias, Nelly. Y esta segunda ronda cerramos con Paul. Paul, me pareció excelente tu primera intervención en términos de darnos esos elementos que ustedes juzgan importantes y que han aprendido en el camino. En esa línea, reiterando y dándote una oportunidad para profundizar, si te encuentras con inversionistas nuevos que quieren entrar en este tema, ¿cuáles son esas cicatrices, esas heridas de guerra que tienen de todo este proceso de acompañar el desarrollo y la identificación de proyectos que en un acto de generosidad les compartirías? Ahorita el principal problema del mercado me parece que es el tema de la integridad del carbono. Se ha cuestionado el último año tanto el tema de la integridad del carbono que los proyectos están... O sea, un poco el mercado se ha caído en ese contexto, ¿no? Yo por ahí comenzaría potenciando el tema de la integridad de los proyectos que se están generando, ¿no? Luego, bueno, ya por el tema de la cuantificación, va por el tema del marco legal que es importante para la transferencia de las emisiones a los inversionistas y a partir de ahí elaboraría con ellos, ¿no? Es básicamente un speech de 30 segundos que tienes con un inversionista. Ok, muchas gracias, Paul. Estamos ya básicamente sobre el tiempo, así que me tomo unos minutos para cerrar pidiéndoles en un minuto cada uno, ¿cuál es su perspectiva respecto al futuro de un mercado de carbono en el Perú? ¿Positiva, neutral, negativa? Y su rol. ¿Qué rol creen de sus organizaciones que pueden jugar? Hacemos una ronda, bueno, lo hacemos al revés. Okay. Yo creo que la perspectiva es positiva, o sea, ya hay una experiencia, ya hay proyectos, de hecho hay más de un proyecto bandera, creo, en Perú, que ha demostrado que puede generar reducción de emisiones, que puede generar sostenibilidad financiera en las áreas que están dentro de los mercados de carbono, ¿no? La perspectiva es positiva, lo que falta es un poco más el marco regulatorio adecuado para promover más inversión de la que ya actualmente hay. La perspectiva definitivamente es positiva, ¿no? Escucharlos a ustedes, desde ahí nomás ya me ha dado mucha alegría y lo otro es que nosotros también como Estado estamos trabajando justamente con muchas comunidades nativas y con mucha población que está en el bosque y que también estamos enseñándoles a que ellos también pueden vender este carbono. Entonces, bajo esa perspectiva, pues creo que en poco tiempo vamos a lograr el reto que tenemos como país. Y el CERFOR como ente normativo está para acompañarlos, recalco nuevamente.
perspectiva positiva y nuestro rol es fomentar la demanda en un primer momento, ayudando a las empresas a que piensen sobre sus estrategias y cómo los bonos de carbono son una herramienta para cumplir con estos compromisos. Gracias. También positiva, por supuesto. Creo que el enorme potencial ya lo tenemos, la riqueza ya la tenemos y yo apostaría y creo que nuestro rol asesorando tanto la oferta como la demanda está vinculado a la colaboración entre los actores, que creo que si se da de una manera más sólida podremos lograr mejores resultados. Bueno, claramente es positiva y creo que lo maravilloso es que estamos todos de acuerdo y que lo vemos de esa forma y creo que efectivamente ya hay avances. Concuerdo que un marco regulatorio más claro nos podría ayudar y claramente nosotros nos gustaría estar del lado, digamos, del lado de desarrollo de proyectos, de estructuración de proyectos, de inversión en proyectos. Bueno, cerramos este panel. Yo respondo a mi propia pregunta. Yo también tengo una perspectiva positiva. Creo que la oportunidad está, tenemos las condiciones para desarrollar una oferta, pero no podemos dormirnos en nuestros laureles. Como ha dicho nuestro panel, hay mucho trabajo por hacer y Alfredo está con ganas de comentar, así que adelante. Muy interesante haber escuchado a los compañeros, colegas del panel. Y solo una reflexión. Muchas veces miramos el tema del cambio climático y mercados de carbono como una oportunidad. En verdad es un tema de gestión de riesgo. Es un pasivo ambiental, la emisión, o un requerimiento regulatorio, es un pasivo regulatorio, o un impuesto, es un pasivo impositivo, tributario, ¿sí? Si manejas bien el tema, eventualmente conviertes un pasivo en un activo monetizable. Entonces yo creo que es muy importante comprender, dependiendo de dónde estás ubicado en el marco regulatorio en tu país, eventualmente tienes una oportunidad de generar un activo que vas a poder monetizar el mercado para una compañía que está regulada. Pero si no cumples eventualmente con una regulación, tal vez pierdas market share, participación en el mercado, porque no puedes vender tu producto en Europa. Solo atentarnos que no es solamente una oportunidad de generar ingresos adicionales, pero de manejar potenciales riesgos que pueden impactar tus negocios por no generación de ingresos, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la conducción. Bueno, disculpen, una foto de rigor con el panel.